Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están conectando en este momento. Estamos nuevamente en Ganadería al Día y vamos a tocar varios temas muy importantes que son súper necesarios en el momento de tener ganado, de tener una finca, que nos vemos de pronto, eh, como vamos a ver el tipo de recomendaciones que va a dar el doctor Simón Quintero con 5 temas específicos que yo sé que a ustedes les va a gustar bastante. A ver, buscamos por acá. Ajustemos y tengamos muy en cuenta esas recomendaciones en nuestras fincas y sistemas de producción. Un saludo muy especial a todos, a todas las personas que están conectando en este momento y las personas que también más adelante van a ver este live, bien sea en el Instagram o en el canal de YouTube. Kikos Ranch, qué bueno, nos saluda desde República Dominicana. Muchos saludos a ustedes, nuestros amigos de República. Estoy mandando la invitación al doctor Simón. Muchas gracias, Better Bob. Saludos también a ustedes. Algo está pasando porque... Sí, Simón, le estoy mandando la invitación, pero no sé por qué me está rebotando. Pero ya la mando nuevamente. Es que Simón me está escribiendo aquí al WhatsApp y alcancé a leer el mensaje. De hecho, hicimos una pequeña... Ok, aquí está. Hola Rómulo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y vos qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, excelente, súper. Ah, bueno, muy buenas tardes también para todos. Él es el doctor Simón Quintero, médico veterinario de La Salle. Trabaja todo el tema de medicina interna, urgencias y traumas en bovinos y también se ha enfocado muchísimo al trabajo de neonatología, el manejo pues, de terneros recién nacidos. Eh, y nada, pues muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Inclusive esto surgió realmente como se originó. Esto fue estando en GB Brasilia hace como 2 semanas aproximadamente que lo fuimos a realizar, pero por temas de lluvia que hubo esa tardecita no lo pudimos realizar, pero aquí estamos ya cumpliéndole obviamente a todas las personas que querían este live. Así es. Entonces, para poner en contexto a todas las personas, el tema de medicina interna o de urgencias en bovinos, en una ganadería, es muy amplio. O sea, aquí nos podemos gastar 2, 3, 4 horas y nunca vamos a terminar. Hablamos con el doctor Simón hace un rato y lo vamos a enfocar en 5 temas específicos para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hablar de partos distóxicos, prolapso uterino, artritis, crías débiles y fracturas. La idea, la idea nuestra es enfocarnos en esos 5 temas específicos. Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, venga, ¿cómo es el tratamiento para una vaca, no sé, una vaca caída o para otro tipo de síntomas o enfermedades que pueden ocurrir? Pero la verdad es que es enfocarnos en esos 5 temas específicos. Después de pronto buscaremos el espacio para hacerlo en otros temas o enfermedades y como para aprovechar el tiempo y no desviarnos de esos temas para que ustedes lo tengan en cuenta. Correcto, así es. Listo. Entonces, no sé de pronto con qué quiere comenzar. La idea mía es de pronto empezar por el lado de partos distóxicos, puede ser. No sé si de pronto antes quiere mencionar algo. Bueno, pues yo creo que antes de comenzar, pues como hablar puntualmente de cada tema, es muy importante identificar el concepto de urgencia, ¿cierto? ¿A qué queremos hacer referencia nosotros con una urgencia? La urgencia se define como la necesidad que tiene un animal para socorrer algo que lo está afectando, ¿cierto? Entonces, en teoría o en principio, la urgencia es algo que debe ser tratado de manera inmediata, si no ese paciente pues se nos va a morir, ¿cierto? Cantidad de urgencias tenemos, como lo dijiste hace un momento, el tema es bastante amplio, puntualmente
se presentan ciertas condiciones por la temporada, hablamos de invierno, de verano, se pueden presentar o se pueden disipar ciertas enfermedades, entonces pues como que se le hace profundización a esos aspectos, ¿cierto? Pero en este caso, pues vamos a tocar 5 temas que yo sé que a lo largo del año en todas las explotaciones a nivel del país se presentan mucho y muchas de ellas se dan porque no sabemos de manera inmediata cómo abordar cada uno de esos aspectos. Entonces eso es como a grosso modo, ¿cierto? Así es. Listo. Entonces, la idea es obviamente, con su conocimiento y su experiencia, es darle esos tips y recomendaciones. Por ejemplo, el tema del parto distóxico. ¿Qué debe tener cada ganadero o cada veterinario, las personas que están aquí conectadas en sus fincas, para que cuando llegue a ocurrir un caso de estos, pues al menos tenga la herramienta? Porque muchas veces uno dice, no sé, tiene algo tan básico como un lazo que todo el mundo pues lo tiene en la finca, pero hay cosas muy específicas que dicen, no tengo. Por ejemplo, no sé, el tema del azúcar para cuando hay de pronto prolapsos. Entonces vamos obviamente a sacarle provecho todo lo que usted va a mencionar y la idea es eso, como conocer a fondo esos temas y si le parece bien, entonces comenzamos con partos distóxicos. Claro que sí. Bueno, ya con relación pues al tema de partos distóxicos, que es una emergencia, primero porque está en juego la vida del neonato o del feto, eh, valga la redundancia, y también pues obviamente la vida de la vaca, porque si no hacemos una buena atención a este primer principio, pues la vaca se nos va a complicar, se nos puede morir. Entonces, ¿qué es un parto distóxico? Un parto distóxico se define como la incapacidad que tiene la vaca para parir un ternero, ¿cierto? Se presenta de diferentes formas. Una por mal presentación del ternero, cómo viene presentado, sino la posición adecuada es mano-cabezas, pero en muchas condiciones puede venirse el ternero con una mano cruzada, con solamente la presentación de la cabeza, puede venir en presentación caudal, es decir, que viene de culito, como le decimos normalmente. Entonces, digamos que para identificar una distosia, lo primero que hay que identificar puntualmente es cómo viene presentado el ternero, ¿cierto? Uno incluso puede hacer evaluaciones previas al parto para identificar cómo viene ese ternero, ¿cierto? ¿Cuándo se empiezan a hacer esas evaluaciones? Particularmente nosotros las hacemos al día 285 en razas equinas. En razas taurinas se puede implementar desde el día 270 para identificar cómo viene el ternero presentándose, ¿cierto? Y ahí ya determinar si ese ternero va a tener una complicación o la vaca a tener una complicación al momento del parto, ¿cierto? Y ya ahí determinar qué voy a hacer. Listo. Tengo una duda. No sé, voy a encerrar esa vaca que tiene 280 días, 275 días y la voy a palpar a ver cómo viene ese feto. Mi pregunta es, cuando uno palpa esa vaca, muchas veces la cría todavía está abajo, ¿sí? Sí, correcto. Cuando de pronto viene de patas, sí es fácil lograr identificar o palpar que viene de patas y no precisamente de manos. Pues normalmente cuando uno empieza a hacer esas evaluaciones, lo que uno debe hacer en el momento es hacer un estímulo, ¿cierto? Es decir, que cuando uno ingresa con la mano, no es solo tocar el feto, sino estimularlo para saber cómo está presentado. Ahí es donde yo por regla me doy cuenta si ese ternero va a venir con complicaciones o no. Muchas veces sí, lo que tú dices es cierto. Ellos están en algunos casos en el fondo del abdomen y solamente se presentan ya cuando el animal va a parir, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tiene que tener uno esa relevancia e identificar si ese ternero se va a presentar hasta el momento del parto, pues poder hacer el monitoreo para evitar que al momento del parto, pues uno no sepa cómo está en esa primera instancia, ¿cierto? Si por algún motivo ese parto, perdón, ese feto viene en una mala presentación o se da uno cuenta al momento del parto que está en una mala presentación, ahí es donde uno tiene que saber cómo son los tiempos idóneos para poder hacer el abordaje, ¿cierto? Esa sería la segunda instancia. Sí. Si yo ya hago un estímulo desde el día 285 para razas equinas, desde el día 270 para razas taurinas, yo lo que tengo que hacer es saber cuál es el tiempo que tengo límite para poder sacar o extraer el ternero, ¿cierto?
¿Qué es lo primero que uno debe tener a la mano cuando hay, perdón, y aquí hago un pequeño paréntesis. Eh, ¿Cómo identifico yo si esa vaca sí va a tener esa capacidad de parir el ternero? Hay una forma, digamos, una regla básica, por decirlo así, que uno desarrolla como método de campo y que te permite decir, esta vaca tiene la capacidad de parir o definitivamente no tiene la capacidad de parir y yo tengo que incurrir en realizar un procedimiento gineco-obstétrico, llámese una cesárea, para poder extraerlo, ¿cierto? Y la prueba es muy sencilla. Uno con la misma posición de la mano, haciendo una cuarta, es capaz de valorar el arco pélvico. ¿Qué tanta distensión tiene ese arco pélvico para poder que el canal del parto sea viable y que pues pueda uno sacar el ternero que viene, ¿cierto? Independiente de la presentación en que se encuentre. Ok, pero eso uno lo hace ya cuando la vaca ya está en trabajo de parto. Exactamente, ya cuando está en el trabajo de parto. Introduce Y ya usted la mano, esta posición o la mano como tal. la mano, puedes hacer la cuarta, Sí. identificar el arco pélvico, cómo se encuentra. Si esta cuarta supera el arco pélvico, la vaca viene, o sea, fácilmente es capaz de parir un ternero por encima de los 45 o 50 kilos de peso. Ya ahí depende de la maniobra que yo debo de realizar para sacarlo. Y es una cosa muy importante con el tema de los partos distóxicos. Según la presentación de ese parto, yo tengo que definir cómo voy a hacer el modelo de extracción. Primero, para no generar un prolapso por desgarro. Dos, una fractura sobre el ternero. Tres, pues que no vaya a haber otro tipo de complicación, simplemente porque la posición en la que está ese ternero no me permite a mí extraerlo de manera adecuada. Entiendo. Entonces, tenemos la vagina como tal. Sí, La medida, prácticamente que uno logra introducir un poco los dedos y hacer esta medida más o menos. Sí. no, la mano es rectal, o sea, esa medida es cuando haces la palpación rectal, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo el monitoreo del feto, o sea, vos entras con la mano vía rectal y simplemente logras sentir toda la dimensión del arco pélvico Ah, y a través de él sos capaz de abrir la mano y identificar si esa vaca tiene el espacio para parir ese ternero. Hay una cosa importante, ¿por qué no se debe hacer vaginal? Simplemente para evitar contaminaciones cruzadas sobre la vaca o sobre el ternero. Listo. ¿Qué es importante ahora que estamos tocando el tema de la identificación de cómo sacar ese feto? Si la presentación es, por decirlo así, que el ternero viene ventrodorsal, es decir, que él está mirando hacia arriba, pues yo no lo voy a sacar de frente porque pues obviamente voy a generar una fractura sobre la columna del ternero. Entonces la forma adecuada en la que debe ser es saque la vaca del brete, derríbela y saque el ternero con las manos y la cabeza, si viene al revés, con dirección hacia la cola. Es decir, que si la cola está aquí en la parte de arriba, yo debo de sacar el ternero hacia arriba. ¿Para qué? Para no generarle lesiones al ternero. Esa es una forma, digamos, haciendo un ejemplo de una de las muchas distocias que se pueden presentar, ¿cierto? claro. A nosotros, hace muchos años, ¿En qué momento las personas deben actuar en caso que la vaca no pueda parir? ¿Cuál es el tiempo que se le debe dar de espera y el tiempo en el cual la persona debe actuar para saber cómo viene el ternero? claro que sí, eso es una pregunta muy controversial, ¿cierto? Dentro del mismo medio, como médicos veterinarios, unos hablan de que hay que esperar a que la vaca haga su proceso de parto normal, un tiempo medio de 45 o 50 minutos una vez ha reventado la fuente. Yo soy uno de los que, como trabajamos con genética y muchos de ellos son embriones y no quiero, digamos, no quiero cerrarme solamente en el nacimiento de embriones y de partos naturales, pero siempre va a haber como una gran diferenciación simplemente por el tamaño del uno versus el otro. Para mí es muy importante el tiempo. Entonces, si yo, después de que la vaca reventó la fuente, identifico que esa vaca no tiene la dilatación suficiente, ¿cierto? Me doy cuenta por el espacio en que se ve, digamos, la presentación. Dos, puja y puja y no hace, o sea, el esfuerzo es mínimo.
yo prefiero inmediatamente incurrir en sacarlo en entrar, abordar y extraer ese feto, ¿cierto? O sea, para mí el punto clave es el momento en que revienta la fuente, espero más o menos 10 minutos si yo veo que la vaca por dolor deja de pujar o que simplemente por su incomodidad no es capaz de parir, yo inmediatamente entro y hago la extracción, porque el tiempo es un factor determinante. Adicional a esto, vienen complicaciones postparto sobre ambos ejemplares, tanto la vaca o tanto la madre como la cría, y para mí es importante sacarlos de esas complicaciones en la brevedad posible. El feto se nos puede deprimir fácilmente porque primero tiene que vencer la barrera, tiene que aprender a respirar, tiene que regular otra vez su sistema circulatorio. Adicional a eso, debe tener el reflejo de succión activo o deben haber 5 pasos que enseguida les podemos hablar del ternero que tiene que tener cuando nace, y si esos aspectos no los tiene, entonces para mí va a ser un tiempo en contra y va a ser más demorada la atención con relación a él. Y con relación a la vaca, pues las hemorragias que pueden quedar cuando nos demoramos mucho tiempo en la atención del parto. Entonces, Ok, eso para mí es fundamental. listo. Usted habla de 10 minutos después de haber roto fuente, 45 minutos también de pronto después de haber roto fuente. Muchas veces la persona dice, yo no, pues muchas veces no se logra identificar en qué momento rompe fuente esa vaca, ¿sí? Ya lo que toca es ver como que la vaca de pronto en la pierna está como lavada, está bastante lubricada, pues uno asume que pronto ya rompió fuente. La experiencia nuestra allá en Bruselas, lo que hacemos es actuar, pues las dejamos que trabajen un poco y si ya llevan 2 horas o máximo 3 horas de haber roto fuente, le corremos. Porque ya como que hemos construido ya como una cronología durante varios años y como que decimos, una vez rompe fuente, dejemos de actuar un poquito, que la vaca casi que a la primera hora lo debe expulsar. Pero nosotros dejamos unas 2 o 3 horas máximo para poder actuar y las veces que lo hemos hecho, hemos sacado las crías con vida. Cuando no pasa eso es porque hubo una muy mala observación y cuando uno actúa y saca el ternero ya era muy tarde. Entonces, seguramente en una de las revisiones que se hicieron antes, no se hizo, la vaca estaba escondida, no la observaron y pasaban muchas horas. ¿Sí? Sí. Eso era como lo que quería como anotar. Incluso hay un punto de referencia y es que cuando la vaca, por ejemplo, lo que dices es muy válido. Muchas veces en la observación de los paritorios ya se encuentran vacas que tienen la presentación de las manos del ternero o presentación de manos y cabeza, pero ella, digamos, no tiene esa capacidad simplemente porque no hay una dilatación suficiente. La clave más fehaciente es cuando ya está en el canal del parto, es decir, cuando ya atravesó el canal vaginal es el momento en el que se debe de actuar. ¿Por qué? Porque ese espacio es tan cerrado que es tanta la presión que genera el canal vaginal sobre el ternero que fácilmente nos puede generar otro tipo de complicaciones en los terneros, que más adelante le vamos a hablar sobre las crías débiles por presentaciones postparto, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos que, un punto de referencia, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante cuando se hace la atención de un neonato? Es la fijación también de las correas. Muchos usan cadenas, otros usan correas, otros usan lazos. Lo más importante siempre del uso de los lazos es que sean por encima de la articulación metacarpofalángica, ¿cierto? Porque muchas veces, exactamente, sobre el hueso del metacarpo, que es el hueso largo, que sigue después del nudito donde están las dos pezuñas. Uh -huh. He visto casos donde muchas veces se cuelgan, o por decirlo así con el nombre feo, se cuelgan sobre la articulación metacarpofalángica y generan luxaciones parciales de los nudos, fracturas, con exposición de falange o desviaciones angulares y flexurales simplemente por aplicación. Entonces lo más importante siempre es que cuando se haga el abordaje sea sobre el tercio medio del metacarpo y ya de ahí se proceda a hacer la extracción por manos, no, ojalá no las dos manos juntas, porque también se ha visto mucho en la práctica de que la gente coge las dos manos y hace la extracción. Y una cosa más aún que me ha servido mucho dentro de la práctica rutinaria de ginecología y de obstetricia es la fijación de la cabeza. Ese es otro punto importante
que muchas veces uno jala las manos y como ellos son seres vivos, pues simplemente por movimientos de la cabeza van a dificultar esa salida. Entonces, yo normalmente lo que hago es que fijo las manos y adicional a eso le paso un lacito por la cabeza para tener como más movilidad, perdón, para tener una mejor extracción del ternero, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora. Sobre todo eso es muy importante cuando el ternero viene con la presentación anterior, o sea, de manos, pero con el cuello doblado. Entonces uno en la palpación encuentra las manitos bien ubicadas, pero la cabeza hacia un lado. Entonces uno la logra ubicar, pero si no lo fija, como usted dice, con un lazo, el momento de jalar la cabeza y el cuello otra vez se le va a doblar. Entonces lo importante es sujetar la cabeza y lo que pasa es que uno aquí contarlo es muy diferente, pero lo que yo trato de hacer o lo que he hecho es coger un lazo, no sé, unos 3 4 metros, ojalá delgadito, y empiezo a pasarlo por detrás de la cabeza, ¿sí? Una vez lo paso uno por detrás de la cabeza, me garantizo que quede inclusive por detrás de las orejas. Y una vez uno haga eso, jalo las dos puntas hacia la parte de afuera y le hago como un torniquete y este torniquete hasta que llegue a esta parte aquí como del cuello, y ahí ya queda sujeto el animal y no se va a ahorcar, porque el problema es que si le hace una soga, el nudo como tal, pues el tenor lo va a jalar, pero ya lo ahoga y lo ahorca, ¿sí? No, completamente. Entonces, de ese modo le hace un torniquete hasta acá y ese torniquete queda desde aquí sujeto hasta la parte de afuera que ya uno va a manipular y jalar el ternero. Sí, correcto. Bueno, dentro de la misma complicación de las distocias, es importante pues también recurrir a medicamentos que nos favorezcan la dilatación de todo ese canal, ¿cierto? Uno simplemente por el estímulo de extracción de forma natural se libera oxitocina en gran cantidad y empieza a haber dilatación del canal vaginal, pero yo generalmente siempre entro con una dosis de refuerzo, pero eso se llama dosis de refuerzo ascendente. No la trabajo en una dosis total porque viene una de las complicaciones que ya será el tema siguiente, que es prolapsos uterinos, ¿cierto? Entonces, el uso de la oxitocina es uno de las hormonas por excelencia que tiene esa capacidad de dilatar todo ese canal vaginal y se debe de usar siempre de manera escalante. No se debe trabajar en una dosis total porque es tanto el efecto que produce la oxitocina sobre el músculo liso de la vagina que es tanta la fuerza y la potencia de extracción que nos desgarra los ligamentos que suspenden el útero y ese desgarro pues nos va a terminar presentando una complicación que ya es el prolapso uterino, ¿cierto? Entonces es muy importante trabajarlo en picos. ¿Cómo se trabajan esos picos? Es decir, yo arranco la oxitocina con 2.5 unidades internacionales, es decir, 2.5 ml. Si a los 5 minutos de haber colocado vía muscular esa dosis, yo puedo reforzarla con otros 2.5 y ya voy en la sumatoria de 5 unidades internacionales en 5 minutos, ¿cierto? Si definitivamente con 5 unidades no responde, yo puedo subir a 7.5 y hasta un máximo de 10 unidades. Pero generalmente, en lo que nosotros evaluamos, solo hay una razón especial que es capaz de llegar a ese pico en alto, con 5 unidades responden muy bien, ¿cierto? La raza en este caso puntualmente que presenta ese tipo de complicaciones son las razas Taurus, puntualmente el Simmental. El Simmental es una raza que fácilmente puedes colocar las 10 unidades totales para la distensión de ese canal porque la musculatura sobre su tren posterior es bastante prominente, bastante grueso y es la que más nos estrecha pues como ese canal, ¿cierto? Entonces, el uso de la oxitocina, un excelente producto. Ahora, hay otro producto. ¿En qué momento usar la oxitocina? O sea, de 10 partos que uno de pronto pueda asistir, ¿en qué momentos uso o no la oxitocina? Generalmente lo uso cuando me doy cuenta de que el ternero que voy a extraer es muy grande, ¿cierto? Es decir, que es una medida, digamos que dentro de la evaluación ginecológica que yo hago, ya para mí mi mano se convirtió en el eje de evaluación. Hablamos de la cuarta del canal vaginal, perdón, del arco pélvico. Para mí, la medición del grosor de esas cañas,
¿cierto? Puntualmente en los machos se tiende a ser mucho más grueso. Cuando supera el tamaño de mi dedo, inmediatamente yo entro a aplicar la oxitocina porque sé que va a haber una complicación. O en muchos casos, cuando la vaca ya lleva mucho tiempo, es decir, que se detectó lo que tú hablabas ahora de 2 horas, 3 horas, esperar máximo, pues de que la vaca intente parir, no ha parido, sin pensarlo 2 veces, ya incurro en colocar la oxitocina. ¿Para qué? Para favorecer simplemente la dilatación de todo ese tejido o la distensión de todo ese tejido y que pueda salir el ternero sin problemas o sin complicaciones. Porque esa fuerza compresiva que nos genera ese espacio, obviamente nos va a generar otro tipo de complicaciones sobre el neonato. Entonces, mira que ahí vamos como puntualizando para evitar lesiones o problemas más adelante, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo estimularía por ahí con la oxitocina. Hay otro producto. Lo que pasa es que este producto no es de fácil acceso, es de uso, incluso es de uso humano, pero el que sea médico veterinario profesional que tenga remisiones de Convescol puede acceder a eso, se llama misoprostol. El misoprostol es un producto que también nos va a favorecer esa dilatación de todo ese canal vaginal y es inclusive hasta 2 y 3 veces más potente que la oxitocina. Entonces, yo he tenido vacas porque han pasado muchos casos donde las vacas están en proceso de parto y el cervix todavía se encuentra cerrado. El misoprostol tiene por excelencia esa capacidad de dilatarlo en menos de 20 minutos. O sea, en 5 minutos eso ya se dilata completamente. Pero lamentablemente no es de fácil acceso por el uso indebido del medicamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene acceso restringido para las mujeres y sobre todo mujeres en embarazo, porque la absorción es tan rápida que inmediatamente produce un aborto. Entonces, doy referencia del producto, más no, digamos, lo vuelvo una condición de usarlo, aunque hay que tenerlo presente porque pueden valerse de este tipo de productos Claro. para esas complicaciones cuando hayan presentaciones de histocias muy severas. Que es importante que cuando el producto se activa se debe macerar y aplicar vaginalmente. Y eso inmediatamente va a generar una dilatación severa de ese espacio vaginal y entonces nos va a permitir la salida pues, del ternero, independiente de la presentación en la que él venga, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Identificar cómo viene la presentación y cómo lo debo de abordar, porque en muchas ocasiones uno puede sacar los terneros o en un brete o en otros casos, cuando las presentaciones son más complejas, pues definitivamente la vaca hay que derribarla y sacarla en decúbito lateral para no generarle lesiones a la vaca y al ternero que viene en nacimiento. Claro. Para usted, ¿cuál ha sido la presentación o la posición más complicada que se puede venir en un ternero? ¿Cuál ha sido como la más difícil para usted? La, Yo tengo la mía, diga la suya, sí, a ver si coincidimos. la complicación más grande que yo he tenido fue un parto gemelar que venían cruzados, es decir, ellos venían como abrazándose Y que uno termina jalando una mano del uno y la y mano uno del la otro. mano del otro. O si viene de Esa, pata, la pata del otro. Eso, sí, esa es la peor. eso es una tortura, sí. Ese ha sido el más complejo y he tenido otro parto de un embrión. Solo he tenido uno, pues en lo que me ha tocado a mí abordar en ginecología, en los últimos, creería que hasta me atrevo a decir que hasta en los últimos 12 años, un ternero que me nació de 85 kilos. Que a la final, cuando lo terminamos de extraer, la vaca pues obviamente no aguantó y se nos murió por la hemorragia que le produjo el embrión. Pero a 85 kilos es lo más grande que he llegado a sacar yo de atender una historia en un parto. Claro. Esa que usted dijo del parto gemelar es súper compleja, porque alguna vez me pasó en una finca un amigo y las crías murieron. Fue muy complejo sacarlas porque venían cruzadas. Uno jalaba una mano del uno y la mano del otro. La verdad fue súper complicada. Y la otra también que creo que es bastante complicada es cuando vienen de patas. No, ni siquiera de patas, cuando vienen de culo. Ni siquiera las patas, porque las patas pues nosotros los termina jalando. Sí, uno termina Pero jalando, sí. las patas van hacia abajo, hacia el Ah, vientre, eso es un, abdomen, eso es un, y lo único que uno puede coger es la colita del ternero y ahí no hay nada que hacer. Entonces lo que toca es bregar a empujar el culo del ternero hacia adelante, para pero la poder coger las lo paticas. saca, casi que toca,
entre 4 manos, entre 2 personas, tratar de hacer eso, porque el uno empuja el culo del ternero y el otro brega a sacar al fondo una pata y luego la otra pata. Esa se me hace también bastante complicada. De hecho, me pasó hace poco. Lo logré hacer, pero la vaca se dejó trabajar, pero toca trabajar entre 2 personas, porque el uno toca con las 2 manos literalmente adentro y el otro bregando a sacar la otra. Sabes que incluso te puede servir también en ese tipo de condiciones donde hayan cuadros de distosia. No duden en colocar la epidural para trabajar con mayor comodidad y relajación sobre esos espacios. Porque esa epidural te da más o menos 45 minutos para trabajar y no vas a tener tanto problema de manipulación porque tenés 3 cosas en contra. 1, la presión de la vaca. 2, la presión del ternero. Y 3, la fuerza contráctil de todo ese tejido liso. ¿Cuántos Entonces, de lidocaína para hacer la epidural? máximo 5 ml de lidocaína al 2%. Ok. Listo, está bien. El tema de la epidural, pues, aquí explicarlo es muy complejo porque eso es mejor tener la vaca, pero es una inyección que se coloca intervertebral en la raíz de la, De de la la cola, ¿no? cola. Sí, correcto. Incluso ahí en la página yo tengo un paso a paso de cómo va a ser una correcta colocación de una epidural. Por si desean de pronto ahondar un poco más en cómo es el uso adecuado de una epidural, ahí lo pueden encontrar Listo, como contenido de académico. listo. Vamos aquí a resolver unas dudas. Por ejemplo, J. Martínez MBZ pregunta, doctor, ¿qué experiencia ha tenido en el uso de prostaglandina al parto? Para mí, buenísimo. Incluso es el mayor inductor al momento del parto, ¿cierto? Yo normalmente, y es algo que me está pasando mucho con los ganados de establo, les hablo puntualmente de las razas o de los animales que se encuentran bajo confinamiento, es que demoran más el proceso del parto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que todos esos animales hasta el día 290 permitimos de forma natural que pueda parir. Si definitivamente a ese momento no ha parido, entonces usamos una prostaglandina y a su vez también lo acompañamos con una dexametasona para madurar más ese pulmón del ternero en este caso y que pues también nos desencadene el proceso del parto. Entonces, la verdad no he tenido ningún problema, valga la redundancia, yo sé que es muy controversial el uso de la inducción del parto, Uh -huh. porque hay mucha gente que dice, no, yo no induzco los partos porque me parece que los terneros se deprimen. Hay que identificar el tiempo, ¿cierto? Si yo lo hago en razas equinas por debajo del día 285, con seguridad yo voy a tener un ternero más deprimido. Frecuencia respiratoria más baja, frecuencia cardíaca más baja, menor actividad, es un animal que tiene letargo, reflejo de succión perdido, reflejo de movilidad perdido, ausencia de estímulo para pararse. Entonces, como esas cosas, cuando uno ya las tiene identificadas, uno ya puede decir, bueno, yo sobre qué día estoy parado, con qué raza estoy trabajando y en qué momento lo debo usar de manera apropiada para que sea lo más funcional posible. Pero si lo he usado, incluso es un protocolo que ya volví yo como herramienta de que todo animal que me llega a los 290 días, sea por un parto natural o sea por un embrión, pues parto natural hago la aclaración a los animales que son preñados bajo condiciones de monta natural o de inseminación y ya los de transferencia de embriones igual, ¿cierto? Okay. Entonces, eso es lo que hago. Y hay una cosa muy particular, es un estudio que muy pronto vamos a hacer una publicación en revista y todo, sobre las complicaciones al parto de las vacas que se encuentran en confinamiento. Y es que toda vaca que llega al día 285 y ella viene en su proceso de lleno normal, por ejemplo, de la ure, y de un momento a otro, uy, se estancó la vaca, dejó de llenar, la de uno como más quieta, hombre, pero es que esta vaca está inseminada tal día, le tienen todo registrado, esa vaca viene con complicaciones al parto. Eso es lo que ya lo tenemos muy estudiado, muy referenciado, procesos de placentitis demasiado marcados. Y cuando hay placentitis, pues empieza a generar un proceso de hipoxia tisular y ese proceso de hipoxia, pues entonces nos va a generar alta mortalidad de animales que nacen bajo confinamiento. Listo. Aquí hay otra pregunta. Un comentario y también pregunta al mismo tiempo. Mauricio Borges García. En nuestra finca se aplica la oxitocina posterior a la salida del ternero para que salga la placenta y no quede la vaca pues sucia. ¿Está mal ese procedimiento? Pues en teoría no está mal.
¿sí? No, incluso hay personas que usan también prostaglandina posparto o benzoato de estradiol posparto, simplemente para, Sí, bueno, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Generalmente, pues la gente lo vuelve un protocolo, ¿cierto? Un protocolo sanitario donde yo busco de que la vaca, la placenta le dure el menor tiempo posible en la cavidad vaginal y que por ende no se me generen como otras patologías puntualmente en ella, ¿cierto? Yo siempre que vuelvo de regla, y es que cuando considero que la vaca está en retención de placenta después de las 12 horas de parir. Si después de 12 horas de parir la vaca no me ha botado la placenta, ahí sí vuelvo una regla de que debo de colocar una oxitocina que me va a favorecer la expulsión de esas membranas fetales. No en una dosis elevada, pero sí en una dosis media. Puedo colocar 5 ml totales para generar la remoción de la misma. En muchas claro. ocasiones, sí, Sí. te escucho. Y iba a decir lo siguiente, yo creo que yo sí he encontrado una que otra finca que aplica oxitocina a todas las vacas después del parto. Yo digo que es una botadera De de plata, plata, o sea, sí. si sabe que tiene problemas de retención porque pasó una vaca, luego a los 15 días otra vaca y luego otra vaca, la solución no es la oxitocina. Yo Es creo un que la tema de solución es más minerales. bien saber qué pronto está usando, porque el problema Sí, puede ser el de minerales. de minerales, Entonces, volver correcto. a vacas que tengan que después de parto para que expulse placenta o aplicar la oxitocina, se me hace una regla pues muy exagerada, no sé, o sea, como que No, y venga, apliquemos, costosa. sí, y muy costosa además, sí. Y aparte de costosa, ese no es el problema. El problema está radica de pronto en el tema de minerales, como que venga, revisemos la sal mineralizada y eso tenganlo muy en cuenta porque en alguna finca sí he encontrado eso, que dice el mayordomo, no, es que aquí aplicamos oxitocina a todo lo que para. Después de parto, oxitocina para el tema de la placenta. Esa es como la fácil, pero para el bolsillo, Se no. vuelve costoso, sí. Sí, Eh, incluso uno puede lograr determinar esas condiciones o volverlas más fáciles simplemente dándole movilidad a las vacas. Es decir, que la vaca después de que pare, uno la puede poner a caminar unos metros de más y simplemente por ese estímulo de desplazamiento hay ese desprendimiento de las membranas fetales, de las carúnculas en este caso, y entonces pues se va a dar la remoción de la placenta como tal, ¿cierto? Pero la retención de placenta, para considerarla como tal, es después de las 12 horas de parida, y ahí sí es donde uno determina qué tipo de medicamento es el que va a aplicar, y que puntualmente en este caso sería la oxitocina, que tiene efecto post aplicación hasta hace 48 horas posparto, ¿cierto? Ya teniendo pues como esa premisa del uso del producto. listo. Tengo como cuatro o cinco preguntas más, entonces le hago la pregunta, respuesta y sigo pregunta y respuesta inmediata. ¿Listo? Para Listo, seguir. perfecto. Dice, ¿en qué momento debo hacer, no en qué momento digo, nos toca hacer cesárea? O sea, ¿en qué momento uno ya dice, tocó cesárea? Bueno, lo que habíamos hablado inicialmente, yo después de hacer la medida con mi mano en el canal en el arco pélvico y que definitivamente el tamaño de ese ternero no me da para superar ese espacio, entonces yo inmediatamente procedo a realizar la cesárea, ¿cierto? Digamos que es la prueba más fehaciente para uno determinar si ese ternero es capaz de salir, ¿cierto? Eh, otro momento, porque también puede pasar de que el ternero sí supera ese espacio del arco pélvico, pero no tiene la distensión necesaria. Eh, Háblese por un escaso de gigantismo, que incluso hay un artículo muy bacano de síndrome del ternero gigante, síndrome del gigantismo, que son los terneros que nacen, perdón, que son los terneros que crecen dentro de la vaca de manera exacerbada. También incurro en realización de una cesárea, ¿cierto? Pero la prueba más fácil es cuando no caben sobre el espacio pélvico. Ahí es donde uno decir, no voy a molestar, no me voy a poner a desgastarme para no perder tiempo y adicional a eso, para no generarle un estrés a la placenta, porque valga la redundancia, la oxigenación del feto o del ternero se da a través de las membranas fetales y si se genera un estímulo de estrés, se empieza a ver, empieza a encontrar desprendimiento cotiledonario y ese desprendimiento nos va generando hipoxia. Entonces eso nos va a dificultar o nos va a complicar el ternero y más se nos va a complicar por la premura del tiempo, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que tener esa capacidad de decir, hay que incurrir en cesárea, ¿cierto? Del método como lo emplee el profesional que lo vaya a asistir, pero
recurrir como al procedimiento de la cesárea. Listo. Nuestros amigos de Ganadería Ulcey preguntan, ¿ha utilizado el producto Planipar? Salió de circulación hace mucho tiempo. La verdad es que mucha gente sí lo usaba y nosotros lo implementábamos, sobre todo en el caso de grupos de donantes y pues cuando, perdón, de donantes no, de receptoras que estaban transferidas por embrión, simplemente como para tener la oleada de partos en un mismo espacio y encontrar si habían muchos animales, a ver qué complicaciones podíamos encontrar y poder evaluarlos de manera inmediata. Pero la verdad se dejó de usar. Listo. Quique Carraceo pregunta, ¿qué dosis usa el misoprostol? Misoprostol. El misoprostol como tal viene en una presentación de 10 miligramos, si no estoy mal la tableta. Lo que se usan son 2, 3 tabletas máximo maceradas con 2 ml de solución salina o de solución Harman. Obviamente, valga la redundancia, se debe preparar con un guante, no a mano limpia, sino que simplemente en un recipiente se macera, se hace como una especie de pasta y con un guante se aplica vaginal o cérvico-vaginal puntualmente para generar esa dilatación necesaria. Listo, perfecto. Estoy aquí bajando. Nuestros amigos del laboratorio Servinsumos, saludos inclusive al doctor Jorge, dice, ¿qué opina del uso de triamcinolona epidural en vaca caída? No lo recomiendo, porque pues a pesar de que la triamcinolona tiene un efecto potente sobre las articulaciones, eh, usarlo de manera epidural me parece que el esteroide como tal, pues tiene ese efecto antiinflamatorio, pero yo creo que hay otras alternativas que generan más analgesia con menos riesgo a generar daño medular, ¿cierto? A pesar de que la triamcinolona puede ser usada también intraarticular en el espacio medular, no lo implementaría. Simplemente por no generar un daño de medular que puede hablarse de una necrosis como tal. Entonces, más fácil podría implementar un ketaminestun, que es el uso de la ketamina, que me genera más analgesia, que tiene efecto más potente sobre las extremidades y que nos puede ayudar pues con el animal que se encuentra caído. Listo, perfecto. ¿Cuál es el protocolo que usted recomienda para una inducción de parto cuando haya que hacerle una inducción a una vaca? Yo generalmente las espero hasta los 290 días. Y valga la redundancia que hablo sobre razas equinas, ¿cierto? Yo a ellas las espero hasta el día 290. Si definitivamente el día 290 las vacas no me han parido, entonces a todas las induzco a través del uso de una prostaglandina, en este caso pues un cloprostenol, más una dexametasona en una dosis total, ¿cierto? Porque la dexametasona se puede implementar entre 0.01 miligramos kilogramo hasta los 0.1 miligramos kilogramos. Pero en este caso la dosis total serían 10 ml. Entonces, un cloprostenol a dosis doble, es decir, 4 ml de un cloprostenol más 10 ml totales de una dexametasona. Y con eso, más o menos, en esas dosis están pariendo sobre la hora 30 a 33 después de aplicar el medicamento. Y generalmente trato de colocarlo en horas de la noche para que me paran en horas del día. Claro, claro. Listo. La página de él, ¿cuál es? Ok, la página del doctor Simón, la página de internet, de Instagram para que usted lo tenga en cuenta para los que no lo están siguiendo. ¿Me la regala? Medicina interna bovina. Interna bovina, medicina interna bovina. Esa es la página del doctor para que también los que no lo están siguiendo lo empiezan a seguir, que ahorita varias recomendaciones. Bueno, vamos por acá hacia abajo, leyendo más. Listo, yo creo que esos son como un poco un tema como medio generalidades acerca de los partos distólicos. Repetimos, si hablamos únicamente de partos distólicos, podemos estar 2 horas hablando del tema porque es muy amplio, pero aquí la idea es que el doctor ya ha dado varias recomendaciones, varias sugerencias con respecto a esos temas. Entonces yo no sé si de pronto podemos pasar al siguiente tema, que está muy seguidito ahí, muy pegado al tema del parto distóxico, que puede ser el prolapso uterino. Correcto.
Bueno, lo que decías es muy válido, pues realmente hablar de distocia en el parto o al momento del parto es un tema bastante extenso por la cantidad de aspectos que hay que tocar, desde la ginecología, desde la maniobra ginecobstétrica, cómo hacer todo ese abordaje para poder obtener una cría pues viva y sin ningún problema, ¿cierto? Aquí simplemente vimos unos aspectos generales y que de ahí parte todo de una emergencia, ¿cierto? Porque y ahí sigue, digamos, las complicaciones postparto. Una de esas complicaciones postparto que actualmente se presenta mucho sobre una razón especial, sí, sobre una razón especial, es el tema de los prolapsos uterinos o prolapsos vaginales, ¿cierto? El prolapso se define como la exposición o eversión de una mucosa, en este caso, valga la redundancia, vaginal, cervical o uterina, por desprendimiento, desgarro de las membranas que lo suspenden internamente en el canal pélvico, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Por qué se presenta un prolapso uterino? Hay varias condiciones. Todavía podemos hablarlo de que causas muy idiopáticas, o sea, múltiples. Unas hablan desde factores genéticos, otras hablan desde un factor traumático, que para mí es casi que el 85% de los casos donde se presentan esos prolapsos. Tres, conformación del ejemplar. Que nos van a supeditar o a volver más susceptible el paciente, ¿cierto? O hay otras condiciones que ya son más funcionales, fisiológicas, donde pueden ser de manera reversibles y que se manejan a través del uso de medicamentos, ¿cierto? Puntualmente, un prolapso vaginal, su incidencia está mucho más arraigada o está más dada en ejemplares de razas equinas que en ejemplares de razas taurinas. Y eso se debe a su conformación fisiológica, ¿cierto? Generalmente las razas equinas tienen mayor replegamiento del vestíbulo vaginal, del cervix y de la conformación del útero. Adicional a eso, de los labios vulvares como tal, que generan mucha dilatación y pueden dejar susceptible ese espacio para que se pueda dar como ese prolapso, ¿cierto? Adicional a eso, la formación de los ligamentos que están suspendidos para contener estos espacios. Está el ligamento ancho del útero, que es el ligamento principal que nos suspende las ramas dorsales de los cuernos, los ligamentos laterales del útero y todo el revestimiento vaginal, ¿cierto? Entonces, ese paquete de ligamentos tienen esa capacidad distensible de tener el órgano como tal cuando, digamos, el animal no está preñado, y que cuando está preñado, pues esa dilatación, porque pues a la final el útero pasa de ser pélvico a ser abdominal, ¿cierto? Normalmente en esas complicaciones de los prolapsos estamos sujetos a que nos pasan tres cosas que uno las puede considerar una urgencia. Y es que cuando hay un parto distóxico y se hace toda esa connotación de extracción del feto, muchas veces es tanta la fuerza que puede ser hasta 2 y 3 veces más de lo que la vaca puede ejercer. Entonces el ligamento no tiene esa capacidad de soportarlo y simplemente se desprende. Y muchas veces está acompañado del uso de los medicamentos, en este caso, por ejemplo, la oxitocina, que tiene esa fuerza contráctil tan alta que nos genera demasiada fuerza y vemos la extracción de ese útero o del revestimiento vaginal. Entonces, ¿qué hacer en casos de que se presente un prolapso, por ejemplo, en animales jóvenes? Hablamos de vacas primíparas, en vacas que se encuentran en segundo y máximo hasta en tercer parto, aunque para mí ya una vaca de tercer parto es una vaca multípara que ya tiene la capacidad de parir por sí sola. Eh, lo que se puede hacer en estos casos es introducir nuevamente el útero, pero con una condición especial, y es que en la mayoría de casos en las que la vaca se está prolapsando, hay demasiada fuerza contráctil. Es decir, que muchas veces me pasa, no, es que le reintroducimos y esa vaca está haciendo demasiada fuerza, y eso no somos capaces de contener porque la vaca sigue impulsando. Lo que uno puede hacer son dos cosas. Una, hago una presedación leve, muy leve, para reducir el estímulo que tiene la vaca postparto. O dos, hago una epidural para relajar todo ese espacio pélvico
y esa relajación nos va a permitir reintroducir de manera adecuada, ¿cierto? Ahora, luego de que ya hay exposición, pues yo tengo que generar una limpieza muy fuerte de ese espacio, puede ser agua con una solución jabonosa, no irritante, no alcoholizada, y luego de eso el uso del azúcar, como me lo mencionabas, o el uso de miel, ¿cierto? Que tienen ese efecto osmolarizante que me van a permitir de que se adhiera otra vez al tejido, ¿cierto? Y finalizar con un cierre. Cierres hay muchos métodos, pero para mí el método más importante que genera menos desgarro de la membrana vaginal o de los labios vulvares es el método de Kaslik modificado, que es que yo entro por un labio interno, doy la vuelta interno, bajo, interno y vuelvo a un punto de retorno. Esa es la forma en la que puedo contener más la vulva. ¿Tiene pronto un video en su Instagram? En el Instagram no tengo, pero te lo puedo compartir para exponerlo, qué es lo que se debe hacer, porque sí tengo videos académicos de cómo la colocación adecuada de los sujetadores para generar esa contención en un caso de un animal que tenga un prolapso, ¿cierto? Que es muy importante. ¿Sabe qué sí le encargo? Y sobre todo la gente que está aquí conectada y los que van a ver este live, es cuando usted tenga o consiga ese video o lo pueda realizar para que me lo pueda compartir. Y así lo Claro podamos que sí. publicar en el Instagram y obviamente compartido con su Instagram. Claro que sí. Incluso hay una aguja especial que se llama aguja de Gerlach. Gerlach, Gerlach. Gerlach. Es una aguja especial con la que se hacen las punciones y se hace el cierre o la oclusión de esa vagina y así no, pues, no se nos siga generando ese prolapso. Entonces, cuando yo acompaño una epidural y genero un efecto molarizante y adicional a eso hago un buen cierre, pues la vaca inmediatamente pues, va a generar un punto de retorno, ¿cierto? Hay una... ¿Sabe algo que de pronto como para aclararlo muy bien, que usted lo mencionó, y es el tema del azúcar o la miel? La finalidad de usar el azúcar o la melaza es porque ayuda a sacar el líquido que tiene ese útero. Ese Entonces, tejido, en sí. un momento, el útero, no sé, si está de ese tamaño y se le echa bastante azúcar alrededor, bastante azúcar, entonces él empieza a escurrir, a sacar ese líquido y se reduce un poco y es más fácil manipularlo y poder entrar ese útero. Esa es como la finalidad para que usted lo tengan en cuenta, que usted mencionó lo de la melaza, que la verdad no lo sabía, eh, y también o el azúcar, que también se puede usar en esos casos. Y ya Claro, después a sacar agua, entonces pues más pequeño está para poderlo introducir otra vez. para poderlo reposicionar. Hay una cosa muy importante y es que él simplemente lo que hace es un efecto de eliminación, lo que hablabas de ese contenido, eso genera un edema por presión, simplemente porque se puede generar compresión de todo ese tejido, empezando porque también la vejiga empieza a hacerle fuerza a esa membrana. Entonces uno lo que tiene que reducir es el edema. Hay otra cosa muy importante que no se hace, ahorita lo mencionabas, y es el tema de los minerales. Cuando yo presumo de que hay, digamos, de manera repetitiva casos de retención de placenta, yo por protocolo, todas esas vacas en ese establecimiento donde ya sé que hay más de 2, 3 vacas con problemas de retención de placenta, les coloco un gluconato de calcio o un calcio como tal para favorecer la concentración de calcio en sangre y que también nos favorezca como la fijación. Eso es muy importante porque es uno de los minerales que más se metaboliza o se quema al momento del parto. Calcio, magnesio, fósforo, selenio. Entonces, si uno se pone a mirar, muchas veces en vacas de leche pasa mucho de que hacen síndrome de vaca caída por hipocalcemia, movilización de calcio a la leche, ¿cierto? Puntualmente a la urea, pero no tienen en cuenta que es que la vaca con ese sobreesfuerzo muscular, el músculo quema también el calcio. Entonces, al quemarlo, pues la vaca queda supedita a que fácilmente la membrana se desgarre y pueda generar el prolapso. Entonces, por eso también coloco de manera complementaria el uso del gluconato, pues es un calmafos, glucocal, hay muchos productos pues como tal que están a base de calcio que favorecen, que se pueden implementar para este tipo de procesos, ¿cierto? Hay otra técnica que estamos siendo pioneros en la implementación, en Brasil ya se implementó, la técnica la estamos extrapolando acá en Colombia y es el tema de una técnica que se llama vaginopexia, ¿cierto?
¿Qué es la vaginopexia? La vaginopexia es una técnica donde yo fijo el vestíbulo vaginal. Si este es el, digamos, de que esta, vamos a hacer un ejemplo, mi mano viene siendo el anca y aquí está el vestíbulo vaginal. Yo lo que hago es que a través de una técnica quirúrgica hago elevación, es decir, pego las paredes de la vagina a la anca y entonces esto no nos va a permitir de que el animal genere, por la fuerza de la contracción, genere un prolapso. Es una técnica nueva, apenas estamos en mejoramiento de la técnica y actualmente la hemos hecho en animales de alto valor genético. Pronto, cuando ya, digamos, la tengamos mucho más definida, porque hay que tener en cuenta que para hacer una vaginopexia hay que identificar que no vaya a tocar uno el nervio ciático, que no vaya a tocar la arteria ilíaca externa e interna y que se deben colocar los fijadores de manera adecuada durante 90 días, va a garantizar de que esa vaca en un 85% no va a volver a tener el riesgo de sufrir un prolapso vaginal o uterino en este caso. Pero ya hay una técnica que venimos desarrollando y pronto va a estar publicada también en mi página. Lo que pasa es que la página la tengo un poquito abandonada, pero vienen unas técnicas muy bacanas que estamos implementando porque sé que es un dolor de cabeza en el día a día nosotros que trabajamos en ganadería de encontrar vacas que se prolapsan. Entonces va a favorecer mucho ese proceso. Listo. Nuestros amigos de Canaria Dulce están preguntando, doctor Simón, ¿qué recomienda para desinfectar el útero en caso de un prolapso? Bueno, hay una cosa muy importante. Como todo tejido o como todo órgano, nosotros lamentablemente tenemos un mal manejo o ni siquiera es en campo, es más desde el tema de recomendaciones en los almacenes veterinarios y creería yo que es por desconocimiento y es el uso de las soluciones yodadas. Yo generalmente utilizo yodos en espuma o clorexidina. Lo que pasa es que la clorexidina es muy irritante para el tejido uterino porque es un órgano interno, pero si utilizo soluciones yodadas o hasta el mismo amonio cuaternario en baja concentración, que puede ser en relación 1 a 5, 1 centímetro por cada 5 litros de agua para no generarlo tan cáustico, o soluciones jabonosas que no sean alcoholizadas. O sea, desde que no tenga alcohol lo puedes implementar y es simplemente remover todos esos detritos y una vez se remueven todos esos detritos, entonces ahí sí fijo con el azúcar. Yo generalmente uso yodo en espuma, se llama Prepodine espuma, es el que más uso, es el que se puede utilizar para lavar heridas, tejidos, pero debe ser en espuma. Normalmente uno va a un almacén veterinario y le ofrecen, no, vea que esto es para lavar tejidos. Y no, uno va y lee la etiqueta y son yodo soluciones para desinfectar utensilios o productos. Entonces es muy importante identificar cómo se va a hacer ese lavado y ojalá sea con un jabón no alcoholizado o con un prepodín en espuma, puede ser. Listo. ¿Qué tratamiento usted le hace a esa vaca? Una vez usted ya pudo colocar el útero en su puesto, le hizo la sutura o los puntos, ¿qué tratamiento se le va a hacer? Bueno, generalmente hay dos condiciones, ¿cierto? Una de esas condiciones es la vaca que tiene el prolapso y aún está con retención de placenta, ¿cierto? Esa es la complicación más grande que hay. Dos, es la vaca que se prolapsa de manera particular o de manera frecuente porque ya es un animal que tiene una avanzada, entonces yo ya tengo que mantener, digamos, cerrado, ¿cierto? Con la vaca que tiene la retención de placenta, normalmente hago una terapia donde trabajo tres cosas. Una terapia sistémica, o mejor dicho, dos terapias sistémicas, una analgésica, una antibiótica y otra local, ¿cierto? En la terapia sistémica trabajo como analgésico para tejidos blandos, en este caso el útero, el uso del flunixin es excelente o es el idóneo. En contraste, se puede trabajar con un ceftiofur sódico, que en este caso hay Ceftiobed, Ceftigid, Ceftiobed de Vicar, creo que hay, eh, más o menos en una razón de 3 miligramos kilogramo por 5 días, funciona súper bien la terapia de antibióticos y muchas veces también pasa de que tenemos los factores exógenos. ¿Quiénes son los factores exógenos? Que la picadura del gallinazo, que la pigua, que el perro que la mordió.
entonces lesiona todo ese tejido, eso se contamina, entonces ahí toca trabajar con beta-lactámicos, en este caso el ceftiofur sódico, que es una cefalosporina de tercera generación, funciona supremamente bien, o también el uso de las tetraciclinas, la oxitetraciclina por excelencia, a pesar del uso desmedido que tenemos con ella, va a seguir siendo el producto por excelencia que funciona muy bien en este tipo de cuadros de retención de placenta con prolapsos uterinos que tienen procesos sépticos. Y localmente hago lavados con óvulos de metronidazol. Los óvulos de metronidazol de uso vaginal son muy buenos porque uno lo deposita y genera ese espacio, le elimina toda esa microbiota que se puede generar en el revestimiento vaginal. Entonces funciona muy bien y así es como trabajo esas terapias. Listo, perfecto. ¿A los cuántos días se le deben retirar los puntos? Bueno, eso es una pregunta, yo creo que un poco subjetiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay variaciones, como animales que superan esa fase de metritis puerperal, retención de placenta, esas complicaciones de vaginitis, porque normalmente lo que hace que el animal haga otra vez el prolapso vaginal es por un proceso de vaginitis, porque la mucosa vaginal, el revestimiento ya está tan lacerado, entonces genera una fuerza contráctil. Entonces, lo más importante es identificar cómo se encuentra esa mucosa para yo poder determinar cuándo debe retirar, ¿cierto? Normalmente pueden pasar entre 15 y 20 días post aplicación. Como he visto vacas que tienen que permanecer completamente con la sutura hasta el momento del parto, porque simplemente por posición es tanta la fuerza que ejerce que eso se expone. Entonces, eso ya es por individuo y no por una constante que uno pueda decir, ¿cierto? Porque sería de mi parte algo mentiroso si digo no tiene que retirarse a todos en el día 15 porque así dice la literatura. No, nosotros trabajamos con individuos y cada individuo nos va mostrando cómo es esa condición. Claro. Listo. Ganaría Montevideo hizo una pregunta hace un rato y es, posterior al prolapso, ¿se aplicaría el gluconato? ¿O qué Eh, aplica? Yo estoy obviamente cuál es el tratamiento para aplicarle a esa vaca, pero él habla específicamente del gluconato. Sí, yo el gluconato, cuando ya presumo de que la vaca está en el prolapso, en el momento del prolapso, y después de que hago, digamos, la reintroducción del útero, que ya cerré las membranas, coloco el calcio como medida profiláctica. Es una constante que lo vuelvo ya es una connotación que lo vuelvo en todos los animales que presentan prolapso. Listo. Y una pregunta muy ligada a ese tema de parto distóxico y prolapso uterino, y es el tema de las hemorragias. Cuando de pronto uno se da cuenta que la vaca queda con hemorragia en el parto y con un tema complicado también con el prolapso, que es el peor de los casos, ¿cómo manejar una hemorragia uterina? Bueno, es un punto muy importante y pasa mucho. Es decir, a mí de cada 10 vacas que, digamos, hoy trabaja medicina interna, tenemos alrededor de 2, 3 vacas que pueden presentar hemorragias postparto, ¿cierto? ¿Cómo freno yo una hemorragia? Hay un tema y es que a nosotros particularmente nos metieron en la cabeza de que todo es el uso de vitamina K, ¿cierto? No está mal el uso de la vitamina K, pero como procoagulante, él funciona en el momento donde hay deficiencias o carencias de vitamina K. En este caso hay un producto idóneo para contener las hemorragias, y no solo a nivel del útero, sino de modo general, y es el uso del etamcilato. El etamcilato o quercetol, que es el nombre veterinario, es el producto por excelencia que nos va a contener esas hemorragias, ¿cierto? Hay una cosa, la connotación más grande, y es que en un momento de urgencia no hay quercetol o a las 11 de la noche no conseguimos quercetol. Es una medida de campo, inclusive podemos sacar ya la medida porque yo lo hago mucho, y es el uso del formol. El formol en la práctica se trabaja a 4 miligramos kilogramo, ¿cierto? Es decir, que si un animal pesa 400 kilos, estamos hablando de que son 1.600 miligramos dividido 330, que es la concentración que viene el formol. Eso más o menos da que alrededor de 5 ml de formol en una bolsa de litro de suero. Y te frena la hemorragia más rápido de lo que se usa el etamcilato y la vitamina K.
Lo que pasa es que debe ser la dosis muy precisa, porque si nos excedemos en la dosis del formol, generamos necrosis renal o daño hepático severo. Entonces, por eso es una dosis baja, es la hemorragia, la frenas en cuestión de 30 segundos. Listo. Usted dice una vaca de 400 kilos, alrededor de 5 ml de De, formol por una. de 5 a Ok. exactamente. Si la vaca pesa 500 kilos, 6 Es 7. que si querés, es que no tengo forma de una calculadora, pero podríamos hacer el cálculo con una calculadora y es 4 miligramos, la regla es muy Ujú. fácil, 4 miligramos por el peso del animal, es decir, 4 por 500, Sí. ¿cierto? Eso nos da 2000 miligramos. Dividido 330, esa es la dosis total. Esa es la Ah, regla en la que nosotros hacemos la medición. dividido en 330. Y esa es Eso. la dosis que debe dar. Sí, porque el formol normalmente viene en concentración del 33%. Si viniera en una concentración más elevada, entonces si fuera, por ejemplo, yo llegué a encontrar un formol, creo que estaba al 10%, o sea que sería no sobre 330 la división, sino sobre 100. Ok. Es por la concentración, pero es una cosa, es una medida que nos favorece a nosotros de manera inmediata poder acceder y frenar la hemorragia que se puede estar presentando. Entonces esto nos va a permitir a nosotros de manera rápida contener la hemorragia esto se me descargó. ¿Y me escuchan? ¿El celular? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora el formol es una de las herramientas por excelencia que se puede acceder fácilmente a ella y que en caso de que un animal llegue a tener una hemorragia, nosotros podamos contenerla de manera rápida. Es el más rápido de todos, pero como lo digo, si nosotros manejamos la dosis adecuada, no generamos otro tipo de lesiones. Entonces es muy funcional. Y sí, aquí estaba viendo, acá de ver un mensaje que dice, ¿es el uso del formol es intravenoso? Sí, es intravenoso. Es demasiado rápido. En 30 segundos frenas hemorragias. De cualquier índole, de cola, de útero, que una trauma que se cortó, cualquier cosa, te funciona supremamente bien en ese caso. Súper. Bueno, ya saben que la dosis en un animal de 400 kilos es alrededor de los 5 ml en una bolsa de suero. ¿Qué tipo de suero? No, ¿Lactato? puede ser un lactato, solución Harman, cloruro de sodio, aunque no se usa casi el cloruro de sodio, pero un Ringer lactato, un Harman funcionan muy bien. Listo, perfecto. Bueno, ese tema yo creo que ya quedó muy claro. Está preguntando Brian Ospino, los óvulos que usted mencionó hace un rato, los que se utilizan son de uso humano. Correcto, son de uso humano. Ok, Yo incluso trabajo con muchos medicamentos que son de uso humano y funcionan muy bien, pues simplemente ajustarlo a la farmacología, para los que son médicos veterinarios, no trabajar sobre la posología del producto, sino sobre la dosis miligramo. listo, perfecto. Bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente tema. Eh, y el siguiente tema sería el tema de crías débiles, que usted lo maneja como el manejo integral del neonato. Correcto. Entonces, esas crías que llegan muchas veces a los 2 días de haber nacido, 3, 5 días, y presentan, pues no maman, de pronto alcanzan a babear un poco. Entonces, ¿cómo puede ser ese manejo de esas crías y cuál es la recomendación que usted da y cuál es la gente que de pronto puede estar causando ese tipo de enfermedades? Bueno, ya hablar también de neonatología es otro módulo bastante extenso, ¿cierto? Aquí simplemente vamos a tocar como unos puntos de referencia que pueden servir de estrategia para poder abordar un ternero de manera inmediata, porque un ternero decaído es una urgencia y es un animal que fácilmente se muere. Entonces, eh, es lo importante identificarlo para poder decir, uy, venga, tengo este ternero en problemas y esta es la manera en que yo debo de abordarlo, ¿cierto? Uno tiene que tener una cosa en cuenta y es cómo nace el ternero, ¿cierto? Ya sabemos la presentación, cuánto tiempo duró ese parto. Hay partos que son muy rápidos, hay partos que son muy demorados. Y eso nos va a nosotros a hablar en el tiempo de la condición y la calidad de vida de ese neonato, ¿cierto? Cuando hablamos de esa presentación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el ternero, su primer reto de vida es aprender a respirar
y el aprender a respirar implica que en esa transición de salir de la placenta y del abdomen de la vaca a un espacio exterior donde él ya está sujeto a que tiene que crear sus condiciones para vivir, son ese reto más grande. Entonces, uno, entra en una fase de hipoxia tisular parcial. La hipoxia se define como la ausencia de oxígeno en un tejido, ¿cierto? Y esa hipoxia nos va a generar a nosotros una complicación muy grande que se llama acidosis metabólica en el neonato. Todos los terneros nacen con acidosis metabólica. Lo que pasa es que el organismo tiene la capacidad de revertir esa acidosis metabólica de manera acelerada a través del intercambio gaseoso. Cuando ya el oxígeno empieza, digamos, a incrementar, se empieza a reducir esa acidosis metabólica y el pH sanguíneo empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces, un ternero se decae muy fácil por una acidosis metabólica, ¿cierto? Esa es la primera condición en la que uno encuentra un animal que tiene 5 cosas. Una, el reflejo de succión, que es muy importante evaluarlo en todo ternero que nazca, tiene que tener el reflejo de succión activo. ¿Cómo me evalúo yo el reflejo de succión? Al colocar el dedo en la boca, el ternero tiene que mostrar el reflejo de mamar, ¿cierto? 2, el estímulo a incorporarse, que el ternero se pueda parar una vez nace. 3, el soporte ventilatorio, que ese patrón respiratorio sea costo abdominal, es decir, que sea desde las costillas hasta el abdomen, ¿cierto? 4, el estado de ánimo del ternero. Los terneros inmediatamente te van a mostrar cómo se posicionan, ¿cierto? Y 5, la posición external. Es la posición natural en la que debe quedar un ternero después de nacer. Es la posición donde menos presión se le genera al pulmón. Yo estoy de acuerdo muchas veces que en las maniobras uno pueda colgar el ternero para remover todo el contenido que hay a nivel de la tráquea, pero eso no debe ser por un largo tiempo, debe ser máximo de 30, 40 segundos, porque la presión del diafragma y de todas esas vísceras sobre el pulmón nos van a retardar el proceso de expansión, de oxigenación y por ende, pues obviamente nos van a hacer que el animal se demore un poco más en responder a lo que estamos necesitando, ¿cierto? Reflejo de succión, estímulo a pararse, el estado de hidratación, el tiempo del animal, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque cuando yo ya identifico si ese animal se demoró en nacer y esa presión que me ejerció, esa distosia, me aumenta las concentraciones de dióxido de carbono, yo sé que ya entra en una acidosis metabólica parcial y debo de revertir esa acidosis metabólica para que el animal pueda incorporarse de manera inmediata. Eso se hace fácilmente con el uso de oxígeno. Yo tengo una bala de oxígeno, incluso parte de las ganaderías que trabaja medicina interna hoy tienen dentro de su atención integral del ternero una bala de oxígeno y se le aporta 2 litros de oxígeno por minuto durante 15 minutos para estabilizar el ternero que tuvo complicaciones al parto. Eso nos va a favorecer un estímulo de respuesta. Incluso tengo videos, pero no están publicados, de un ternero que nace deprimido, que se ve morado el ternero con la lengüita morada, con un animal que tiene esa incapacidad para respirar y una vez se le repone el oxígeno, cambia ese patrón de comportamiento del ternero. Es una medida muy simple, sería algo que muy bueno empezar a implementar porque el neonato requiere o depende del oxígeno. Entonces, es algo que funciona muy bien, ¿cierto? Está el uso del doxapran, que también nos mejora el soporte ventilatorio y el problema de él actualmente es que no es de fácil acceso. Es una limitación que tenemos actualmente, ¿cierto? El doxapran, porque es de uso médico, es restringido un poco, no es fácil acceder a él, en el mercado negro se consigue, pero un poco costoso, pero se podría, digamos, tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo importante en este caso? Cuando ya identificamos que la cría tuvo esas complicaciones, lo que yo debo de garantizar también, una vez el ternero ya se le desinfectó el ombligo con tintura de yodo, unos usan al 10, otros al 20, yo uso el 25%, pero no voy a ahondar ahí porque digamos que de ahí no traduciendo, pues digamos las debilidades, ahorita cuando toquemos el tema artritis ya posiblemente sí podamos tocar un poco, pero no para adelantarles. Eh, Cuando ya nosotros le ofertamos a la cría el calostro, yo lo que hago es que le doy el 10% mínimo del consumo, ¿cierto?
Cuando un animal tiene el reflejo de succión perdido, yo tengo que reponerlo a través de lo que hablamos anteriormente, teniendo en cuenta la consideración de la distosia, ¿cierto? De esa complicación, el soporte ventilatorio, simplemente para reponer las condiciones de oxígeno y que el pH se me pueda favorecer. Todo trasciende en una cosa que se llama pH. Cuando el pH está alterado, ese animal va a estar decaído. Entonces es una condición simplemente por maniobra. Ahora, hay otra condición especial que también deberíamos de empezar a implementar en campo y es el uso del glucómetro. El glucómetro, para quienes no conocen un glucómetro, es un aparatico que está diseñado para medir los niveles de azúcar en sangre, ¿cierto? Como nosotros trabajamos con neonatos o como a nosotros nos nacen terneros y el ternero no consume pasto al momento del nacimiento, sino que es netamente dependiente de la leche y de los azúcares que se encuentran en la leche, son hiperglicemiantes parciales. Es decir, que sus niveles de glucosa son mucho más altos que los niveles normales de un animal adulto, un animal joven. Y esa condición nos va a decir a nosotros si ese animal tiene una buena alimentación o a través de esa alimentación hay una buena absorción de esos nutrientes, ¿cierto? Entonces, es una medida muy simple, se toma sangre de la yugular, una gotica simple, en la tirilla se mide y si los niveles están por debajo de 80 miligramos de decilitros, ese animal está entrando en una hipovolemia y se habla de un shock hipovolémico, que es cuando uno ya los ve borrachitos, decaídos, que no maman, que no quieren mamar, son fríos, la temperatura rectal es muy baja. Eso te está diciendo que el paciente está entrando en un shock hipovolémico y si no repones los niveles de azúcar en sangre, no vas a ser capaz de sacar ese paciente adelante. Mira que es una herramienta muy sencilla que te arroja mucha información y que te permite actuar de manera inmediata si ese animal se está quedando, ¿cierto? ¿Y Entonces, a dónde se consigue normalmente? en una farmacia humana lo puedes conseguir o en tiendas de implementos humanos. Se puede conseguir, eso vale como 60, 70 mil pesos. Es relativamente sencillo la aplicabilidad de este aparato y la información que él puede arrojar. Es bastante importante. Ahí es la segunda, digamos, la segunda herramienta que podríamos tener para el caso de neonatos. Y hay otra herramienta más importante en ellos, y es el uso del termómetro. Muchas veces los terneros, las temperaturas rectales de ellos son un poco más elevadas, ¿cierto? Por ser condición de neonato, su metabolismo es más acelerado. Esa temperatura rectal puede estar oscilando entre los 39.5 en condiciones normales y en condiciones de temperatura en el medio donde nosotros trabajamos climas cálidos puede subir hasta 39.8 siendo temperaturas normales. Ya por encima de 39.8, a no ser de que ese animal lo caminen a la 1 de la tarde y lo metan a un corral, se puede subir a 40 y está en una condición normal, pero son condiciones. Cuando la temperatura está superior a esto, también vamos a encontrar condiciones de un ternero decaído. Ternero que no quiere mamar, que está borrachito, que saliva, que está decaído. Y ahí hay connotaciones especiales. Actualmente en el país nos enfrentamos a una de las enfermedades de mayor presentación y es la famosa peste o síndrome respiratorio digestivo. Me atrevería a decir que casi el 50% de los neonatos que nos nacen pueden morir por presentación de una de estas condiciones, sea un síndrome respiratorio o digestivo o los dos al conjunto. Entonces ahí es donde viene ya, digamos, el uso de otros protocolos sanitarios para evitar la presentación de este proceso. Pero cuando se presenta, entonces yo tengo que tener en cuenta de que debo dar un soporte ventilatorio, debo tener un antibiótico de elección y adicional a eso, pues, de reposicionar siempre fluidos. Hay que tener algo muy en cuenta y es que todo ternero enfermo o todo ternero decaído no es simplemente colocar el antibiótico y el analgésico, sino que también hay que reponer fluidos, porque lo mencionamos anteriormente. Como ellos son demandantes de la leche y de las azúcares de la leche, si no le devolvemos a través de la reposición de fluidos, háblese del suero y la dextrosa, entonces este paciente se nos puede morir fácilmente. ¿Cuánto, El, cuánto de suero o cuánto de extra se le puede aplicar a un... eso depende y la regla se da según la medición de la glicemia, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, porque se me vuelve un poco difícil dar una connotación de cómo se debe manejar, ¿cierto? Pero un ternero fácilmente se deshidrata y las deshidrataciones de un ternero oscilan entre el 5 y el 7%, son muy elevadas.
Entonces, si un ternero pesa 40 kilos, yo le hago el cálculo y lo multiplico por 0,05, 40 por 0,05. Ese es el estado de deshidratación que presenta el ternero, ¿cierto? Cuando deja de mamar durante 8 horas. Es decir, si el ternero no ha mamado en 8 horas, ya tiene una deshidratación del 5%. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que si ese ternero no ha mamado en 8 horas, yo tengo que reponerle 2 litros mínimo de suero, ¿cierto? De solución Harman. En las primeras 4 horas, en 24 horas tengo que reponer esos 2 litros, ¿cierto? Pero normalmente yo le paso 1,5 litros en una primera instancia, es decir, por la mañana le meto 1,5 litros. Con un bolo de dextrosa, más o menos en un ternero de caído se puede encontrar glicemias de 80 miligramos o de 75, 70 miligramos. Pongámosle pues un ejemplo, fácilmente 100 a 150 miligramos de 100 a 150 ml de dextrosa diluidos en esa bolsa de suero. Y Ok, así, esa aplicación es intravenosa, obviamente. obviamente, ¿En intravenoso. ternero se puede aplicar de pronto intraperitoneal? Sí, sí se puede usar. Lo que pasa es que hay que hacer una buena antisepsia, porque fácilmente te pueden hacer una peritonitis si implementas de manera inadecuada. Es decir, al menos las cosas mínimas, rasurar el pedacito de lijar donde se va a hacer la punción Por eh, eso siempre. por el lado derecho, correcto, en la fosa paralumbar derecha, en la región más dorsal, puntualmente sobre el espacio de la tercera, cuarta vértebra lumbar, ahí se hace la punción, eso tiene un espacio limitante, uno podría hacer la aplicación ahí, pero yo particularmente soy partidario de hacer la aplicación perdón, la fijación de un catéter yugular que es fácil de colocar, incluso pues podemos hacer la invitación más adelante a hacer algún modelo práctico de inyectología y dentro de la inyectología la colocación de este tipo de herramientas que son muy útiles para no estar teniendo que chuse, chuse, chuse venas yugulares y generar pues como esa fleosis, ¿cierto? Y adicional a eso, pues también del manejo del glucómetro, cómo se implementa pues como toda esa práctica sanitaria sobre el ternero, como esas Claro. cositas, porque se puede ser muy útil. Bueno, vamos a resolver aquí varias dudas que han hecho varias preguntas para dejar todo muy claro. Tengo aquí una pregunta fija. Por favor, repetir la dosis del oxígeno. Cuando usted nombró el tema del oxígeno, ¿cuánto oxígeno se le debe dar aplicar a un ternero? El volumen es 2 litros minuto, 2 litros por minuto. 2 litros Y, y máximo, ¿hasta cuántos minutos usted lo tiene? de 10 a 15 minutos con la sonda, con una cánula nasal. O sea, se introduce la canulita lo que más se pueda nasal. Y eso va a favorecer, es un muy buen soporte ventilatorio. Listo, perfecto. La dextrosa para ese ternero, ¿a qué porcentaje se debe aplicar? Debe ser con una solución isotónica, ojalá al 5%. Al 5%. Listo. Aquí voy a utilizar. ¿No existe opción de utilizar sonda nasogástrica? Sí hay la opción de usarla, incluso la implemento. Lo que pasa es que hay que saberla colocar, porque tenemos una limitación muy grande y es que el ternero no tiene el rumen activo. Y sabemos de que el ternero cuando nace es con el abomazo como el estómago principal, obviamente, pero que es el funcional, ¿cierto? Porque si la leche se va al rumen, tenemos una limitación de que nos desarrolle, primero, un timpanismo, segundo, una putrefacción de la leche a nivel del rumen, porque eso no se va a metabolizar, y entonces empieza otra complicación de un proceso de colitis o de una disentería o de una diarrea, pues por contaminación de la leche. Entonces, si se hace la colocación de la sonda, por ejemplo, lo que pasa es que también es otro módulo largo, pues y ya, digamos, es meternos sobre la evaluación clínica y es la extensión de la cabeza para que haya activación de la gotera esofágica a nivel del espacio gastroesofágico y entonces no se vaya a rumen, sino que vaya directamente al agumazo. O sea, ya son condiciones que hay que tener en cuenta que se deben de tener presentes para que llegue de manera adecuada al punto. Listo. Fernando está preguntando cuál es el nivel normal de glucosa en terneros y qué se debe aplicar cuando ese nivel está bajito. Hasta los primeros 15 días de vida, lo hemos medido, está oscilando entre 120 y 150 miligramos de decilitro. Incluso es muy raro encontrarlo hasta 160. Ya son muy casos cortos, pues pocos que se salen como de la campana.
Lo normal es eso, entre 120 y 150. No se habla de que un ternero, lo que pasa es que, digamos que en nuestra práctica de rutina, en muchas explotaciones aíslan los terneros, entonces ponen a los terneros a mamar 2 veces al día. Entonces esas concentraciones, hablamos de que hay una concentración inicial, hay una concentración que va a media y hay otra concentración que vuelve y crece, ¿cierto? Claro. Pero la medida es eso, que puede encontrar unos terneros que en ese lapso de tiempo donde no hay leche, donde ellos no están mamando, puede bajar a 100, 110, que puede estar entre 90 y 120. No es una condición en la que el ternero está entrando en una hipovolemia, simplemente hay que tener en cuenta el aspecto fisiológico donde usted lo tiene inmerso. Si él está con la mamá es una cosa muy diferente a las condiciones donde está fuera de la mamá, porque el que está con la mamá pues permanentemente está pegándosela a la vaca, ¿cierto? Ya cuando se habla de una limitación es cuando el ternero baja las concentraciones por debajo de 80 miligramos. Y ahí es donde uno empieza a ver muchas signologías. El ternero está con las orejas frías, decaído, usted lo ve borracho, con el cuellito como incómodo, es el más demorado para incorporarse. O sea, ya hay muchas connotaciones. Pero mira que todo esto, si nosotros lo tenemos presente, podemos de manera más rápida poder actuar sobre ese paciente que está presentando problemas. Cuando yo tengo un paciente con un shock hipovolémico, yo puedo estar, o que está entrando en un shock hipovolémico, que las concentraciones de la glicemia están bajando, perdón, el shock hipovolémico es por debajo de los 50 miligramos de decilitro, por debajo de 80 hipovolemia. Cuando yo presumo eso es porque es un paciente que está siendo séptico. Séptico es un paciente que tiene algún tipo de infección, sea digestiva, sea pulmonar, sea sistémica, hemodinámica, porque ya hemos encontrado terneros con anemias que nacen con anemias. Entonces hay que identificar todas esas cosas. Claro, Y usted acaba de mencionar muy importante porque nosotros hemos encontrado en la finca, en algunos casos, con los terneros débiles, que se le hace un examen, se toma una muestra de sangre para diagnosticar hemoparásitos. Y hemos encontrado en terneros pequeños, o sea, pequeños de 5 o 7 días, que salen positivos algunos de los hemoparásitos, por lo cual pues uno como que está acostumbrado que los hemoparásitos es un tema de ganado adulto, animales débiles, que ha perdido condición corporal, pero es muy, bueno, yo diría que muy poco se habla de los hemoparásitos en terneros pequeñitos y parte de esa sintomatología del ternero débil que está babeando, etcétera, puede también deberse a hemoparásitos. correcto. Incluso hay estudios que ya hablan de esa capacidad que tiene el hemoparásito de atravesar barrera perdón, esa barrera placentaria, transplacentaria, y al tener esa capacidad de atravesar esa barrera, pues nos va a supeditar a que el ternero presente anemias. ¿Cómo me doy cuenta yo de que ese animal pues está presentando una condición de anemia? Pues obviamente las mucosas son el primer indicador, un animal que tiene mucosas muy pálidas es el primer indicador, fuera de eso el pelo se vuelve hirsuto, con un pelo como de lija, también es un fehaciente a ese proceso que está presentando y que debemos pues inmediatamente corregir ese proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos y aquí voy a cerrar el tema de neonatología de los terneros débiles para poder darle continuidad, porque No, sé que el tema se y interesa. ¿sabe qué estaba pensando? Llevamos hora y media de este live, que seguiré hablando de los otros temas que nos hacen falta, nos estamos prácticamente más de media hora. Entonces, Sí, te propongo más bien que hagamos un segundo live, lo probamos obviamente con tiempo, que usted también tenga, coordinamos el día que podamos coincidir y continuamos con otros temas que nos quedan pendientes, porque si no se nos va y queda un video demasiado extenso, porque a mí me han dicho, Rómulo, trata de hacer sus videos un poco más cortos. Yo les digo, es que es muy difícil, o sea, no, se no, habla en específico y se alarga porque pues la idea es resolver dudas. Entonces yo no quiero volver este live de pronto que nos vaya a 2 horas y media, prefiero que nos quede hora y media, hora y 40, y después hacemos un segundo live y hablamos ya de la artritis que nos queda pendiente y las fracturas. No sé si le parece me parece perfecto, porque mira que lo que hablaba el tema de fracturas es muy importante, cómo se aborda una fractura, cómo reposicionar una fractura, cómo se debe fijar la fractura, y eso ya lleva, digamos, un tiempito, incluso me da tiempo para preparar algo y de pronto poderlo exponer con relación a la colocación de yesos, fijadores y demás, para que sea pues algo como más interesante, ¿cierto? Y el tema de la artritis, que también es demasiado está bien. extenso. Entonces, es más, yo entro, no sé, voy a estar como un mes, mes y medio en la finca
y si llego a ver, no sé, un tema de artritis, a tomar varios videos, se lo consulto a usted, etcétera, lo compartimos en el Instagram y luego cuando hagamos el live, pues la gente ya, las personas ya vieron un caso real de un ternero y así lo compaginamos tanto el live como el caso que pronto nos llega a ocurrir. Ojalá no hayan, porque uno no quisiera que un ternero de esos se tuviera ese tipo pues, de enfermedades, una artritis que es tan complicado poderla manejar. Correcto. Pero sí, entonces, bueno. Bueno, concluyamos pues de lo que estamos hablando, que es el tema del manejo del neonato. Bueno, hay una cosa para finalizar, el tema del calostro. Yo sé que de pronto pueden estar preguntando, bueno, ¿y el calostro? El calostro se puede medir de muchas formas. Hay calostrómetros especiales pues, para hacer las mediciones y hay pruebas de campo que uno puede realizar para medir las concentraciones de anticuerpos en concentraciones de leche y así determinar que haya un buen pasaje de esa inmunidad pasiva, ¿cierto? Pero hay una limitación, no sé si la sabes, y es que muchas veces uno hace pruebas de concentración de anticuerpos y de inmunoglobulinas en leche y estos anticuerpos e inmunoglobulinas están sujetos a concentración por volumen. Es decir, que en muchas ocasiones he hecho mediciones por grados Brix, hablando por refractometría, donde una vez testeamos alrededor de 50 vacas y todas nos daban por encima de 28 grados Brix, 28, 28, 28, 29. Cuando íbamos y medíamos volúmenes, habían 4 o 5 vacas, veíamos terneros de 4 o 5 vacas muy decaídos. Y decíamos, pero ¿por qué si tienen buena concentración de anticuerpos? Resulta y sucede que las vacas concentran por volumen, es decir, que si la vaca me da 1 litro, la concentración es mucho más elevada de anticuerpos, pero no es lo mismo cuando la vaca tiene 5 o 10 litros volátil. Y ahí es donde yo me vuelvo más fehaciente a esa valoración, ¿cierto? Eso como hablando de medida de campo. Hay una medida de laboratorio que es a través de la medición de inmunoglobulina G en sangre del ternero para determinar cuál es la concentración de la misma y poder determinar si hubo un buen pasaje de inmunoglobulinas. Y también hay una cosa y es la absorción. Si en las primeras 4 horas de vida no hay una absorción adecuada, empieza a disminuir la absorción de las mismas y por ende volvernos más susceptibles al animal a ser carente de una buena inmunidad pasiva. ¿Cómo puede uno reponer eso? Y es una prueba de campo y es el uso del plasma. Lamentablemente, para el caso de nosotros, los que trabajamos con rumiantes, el plasma no decanta igual como decanta en el caso de los caballos. Entonces, yo lo que hago, yo sé que es controversial, pero a la hora de la verdad, cuando uno trabaja en la práctica, tiene que volverse muy útil en este tipo de herramientas y es la transfusión de sangre en pacientes donde sé que no hubo un buen pasaje de calostro. Eso nos va a garantizar el mayor volumen de anticuerpos a nivel sanguíneo. Y lo que hago es que le paso mínimo entre 1 y 1.5 litros de sangre de la mamá al ternero, vía endovenosa, a goteo lento. Obviamente hay un protocolo específico para esto y eso nos va a garantizar de que ese ternero no vaya a ser susceptible a enfermedades. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Pues o tener a la mano una balita de oxígeno si es posible, tener el tener el glucómetro, tener el termómetro a la mano, evaluar el estado de hidratación. Si yo tengo un ternero enfermo, por favor, hidrátelo. No se olvide de él, que es un niño o es un bebé y como bebé es demandante de la leche, entonces por ende no tiene más opciones para mantener su energía. Entonces, si usted monta una terapia instaure, la terapia para adicional a eso, hidrátelo, porque si no, el tornado no le va a salir adelante. Pero por lo general, cuando lo hidratas, más del 90% de los tratamientos son exitosos, independiente de la terapéutica que establezca, según la condición patológica que esté presentando. Y finalmente, en esos terneros que tienen complicaciones en el pasaje de la inmunidad pasiva, valga la redundancia en leche, haga una transfusión de sangre como una medida compensatoria a un proceso donde sabemos de que hay limitaciones para el consumo de esas inmunoglobulinas y así poderlo de que él cree sus propias defensas y se pueda enfrentar a todas las que en el medio. Ya con esto pues como que creería yo que podríamos finalizar del tema de neonatos. Sí, súper.
Me queda pronto una pregunta. Si hay un ternero que llegó débil, de 3, 5 días de haber nacido, dejó de mamar, tiene la cabeza agachada y de pronto no muestra como muchos síntomas, que es la persona que realmente dice, bueno, ¿qué le aplico a ese ternero? Estaba bien, llegó un momento, de pronto no tiene fiebre, está en temperatura, no sé, 39 grados. Uno como a qué tratamiento le puede hacer. Si de pronto le hago para hemoparásitos, si le hago de pronto para un tratamiento para problemas, no sé, respiratorios o intestinales. Uno como qué tratamiento puede dirigirlo ahí y cómo lograr de pronto diferenciar si entre tres básicos, digámoslo así, entre tres posibilidades de enfermedades que puede tener una cría. Bueno, en realidad, pues eso se basa mucho en la evaluación clínica de ese neonato, ¿cierto? Cuando yo decido instaurar una terapia es porque ya presumo de una evaluación que ya hice, ¿cierto? Es decir, que si yo evalúo y las constantes respiratorias están alteradas, que lo escucho tosiendo, de que está decaído, de que hay sonidos dentro del pulmón, entonces pues yo ya establezco como esa terapia, pero hay una regla, lo que yo te decía hace un momento. Todo ternero que llega decaído en su condición general, lo primero que usted hace es reponga fluidos, porque muy seguramente debe tener un tiempo largo sin consumir, independiente de la índole, ¿cierto? Entonces, cuando yo repongo fluidos, pues yo estoy garantizando de que ese animal pues, va a tener un mínimo de energía y un mínimo de estado de hidratación que no me va a permitir de que por otros motivos se vaya a morir, ¿cierto? Ahora, según la condición, las enfermedades de mayor presentación, respiratorias, neumonías bacterianas, parasitarias en condiciones de trópico bajo son muy difíciles de encontrar, pero en tierra fría sí se encuentra mucho de tipo pulmonar, eh, digestivas, pues obviamente de todas las connotaciones, salmonella, E. coli, Klebsiella, encontramos síndrome de mala absorción, coccidias. Entonces, esas, digamos que son las de mayor presentación como en los neonatos, ¿cierto? Ahí ya yo tengo que establecer una terapia donde corte el efecto infeccioso y adicional a eso, pues que pueda seguir pues, una terapia mucho más amplia. Pero siempre vuelvo a lo de regla de que todo paciente neonato por debajo de los 15 días de vida, es más, hasta un poco más, vuelva a una condición de hidratarlo. Y lo otro que también yo digo que es muy importante es medir la temperatura. Muchas personas no tienen, no, no tienen el termómetro y no lo usan o no lo tienen. Y cuando uno dice qué temperatura tiene, no, es que no tengo termómetro. Es algo tan sencillo y tan básico que todos los ganaderos deben tener. Es un termómetro porque le da a uno una orientación. Si de pronto la cría tiene es un problema de, no sé, de septicemia Correcto. o es un problema bacteriano que está produciendo una temperatura bastante alta. No, correcto. El termómetro es, yo creo que la herramienta fundamental en neonatos, con el glucómetro, más el termómetro, porque el termómetro al decirte la temperatura cómo se encuentra, uno ya puede establecer, que la temperatura está por encima de 39.8, pongo una dipirona y baje la temperatura, te bajan 2 horas, o pongo un flunixin. Es más demorado en subir el pico, pero también baja la temperatura y lo puedo trabajar venoso. Claro, claro. Que está con anemia, pues uno abre las mucosas y están muy blancas, inmediatamente inicia un proceso, pero ojalá no con una oxitetraciclina, sino con un diaceturato de diminacene, que tiene mejor efecto y no nos genera a largo plazo aplasia medular. Entonces, como tener esas cositas, pero son muy básicas. Eso incluso lo que hablamos, hablar de neonatos nos gasta casi Claro, todo. claro, así es. Pues doctor Simón, le agradezco su tiempo, su disponibilidad, las ganas de haber hecho este live conmigo, haber compartido su conocimiento y experiencia con todas las personas que se conectaron en la hora y 40 minutos que estuvimos conectados. A todos ustedes que estuvieron aquí conectados y los que van a ver luego este live, le agradecemos muchísimo y las puertas quedan abiertas para Claro, un live y lo que podamos hacer de aquí para adelante, porque igual a usted también le gusta mucho educar, compartir lo que usted sabe y eso es muy bacano porque también compartimos lo mismo. A mí también me gusta poder compartir eso con la gente. claro que sí. Siempre con el mayor de los gustos y bueno, quedamos próximos Quedamos, para la... sí, quedamos en deuda para el próximo live acerca de artritis y fracturas, ¿Listo? específicamente de esos dos temas. Claro que sí. Listo. Bueno, Muchísimas gracias. Y a bueno, todos, muy buenas noches. que estés muy bien. Feliz noche. Gracias.